Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas... Muy buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo a Noches de SUME, la ya oficial junta de mejoras de todos los martes en el SUME Justo Sierra 845, donde siempre pasan cosas buenas alrededor de una cerveza. Y pues bueno, seguimos con nuestra sesión de todos los martes. Como siempre, pues agradecer a Cervecería Cucapá, Javier Sunshine, dueños de El SUME. Bueno, Javier Sunshine ya pronto se integrará con nosotros, esperamos que llegue ya en un ratito para hablarnos más sobre el Baja Beer Fest, que se va a celebrar en este mes, así que estén pendientes todos los cerveceros. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, el doctor Tolento, ex diputado federal. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Perla, muchísimas gracias por la invitación, aquí a sus órdenes. Bienvenido al SUME. ¿Ya había venido al SUME? No, es la primera ocasión, no ¿Sí? Tenía el gusto de conocer este lugar, se ve muy tranquilo, muy agradable. ¿Sabía que ya hay más de 40 marcas de cerveza de la Baja? ¿De Baja, registradas. ¿De Baja California? De Baja California. No sabía, lo desconocía, ¿ves? Qué tan importante información. Hemos hablado, bueno, pues aquí nosotros nos recordamos de las cervezas tradicionales, de aquella, de la de siempre, la cervecería Mexicali, de la, lógicamente, la que tenemos aquí subiendo, la Rumorosa. Claro. Y habíamos escuchado hablar de la cerveza, bueno, en algunos lugares, de la cerveza Cucapá. Y casi son de las que yo he escuchado de aquí. Bueno, está la Tijuana, Cucapá, está la de ¿no? esto, está la Tijuana, está la cerveza de Tijuana, pero nunca me imaginé que hubiese 40 marcas. 40 marcas registradas ya de toda la Baja, y la mayoría están en Ensenada, o sea que los ensenadenses se pusieron las pilas, no solo con el vino, sino con la cerveza. Sí, le quería comentar porque Ensenada, pues es tradición, los mejores vinos del país y de los mejores del mundo, reconocidos por toda esa franja que nos cruza ahí de la parte del Valle de Guadalupe, de Santo Tomás, que dan unos riquísimos vinos de veras. Y pues en el SUME, a ver si le toca ahorita probar, hay más de 120 marcas de cerveza de todo el mundo. Entonces, cuando se quiera venir con los amigos... ¿Cuál es la que más le gusta? No sé. A mí la cervecería Cucapá me encanta, la verdad. Chupacabras, como siempre, en la mesa de Noches de SUME. Para la gente que no lo conoce, que no sabe quién es, ¿no? ¿Quién es el doctor Tolento? Pues muchas gracias. Mire, Sergio Tolento, yo creo primeramente, él es una persona originaria aquí de Mexicali. Algo muy curioso, Perla. Mis papás, mi padre es ferrocarrilero, es pensionado del ferrocarril. Y ¿De los primeros que llegaron? No necesariamente, mi papá es una persona relativamente joven, le digo, porque yo lo veo todavía muy joven, 72 años. Que ya es pensionado aquí del ferrocarril, mi abuelo sí fue de los anteriores, los primeros. Y él trabajaba en el ferrocarril, en lo que era en aquella época el ferrocarril Sonora Baja California, que corría de aquí en Mexicali a Benjamín Hill. ¿Sí? Entonces, o sea, el famoso ferrocarril que era el burro que le decían, un transporte de pasajeros, que cuando viajaba uno llegabas como si hubiera salido de una mina de carbón, ¿no? Lleno de tierra y humo, etcétera. Así salías y cuando llegábamos a nuestro destino, que viajábamos de aquí a Benjamín Hill. Mi papá, en cada determinado distancia del ferrocarril, había estaciones y cuadrillas de mantenimiento de la vía. Y mi papá era el responsable de los servicios médicos de algunas zonas. Le estoy hablando en el desierto, en López Collada, Torres B, el Doctor, y allá fue precisamente en un campamento en el kilómetro 121, ahí se llamaba porque no tenía ni nombres, era kilómetro 121, ahí nací yo. A mi papá le tocó atender el parto, precisamente donde yo nací, sí, claro. Dos de mis hermanos los atendió mi papá, el mismo ¿Pero parto. por decisión de él? Porque no había otra forma, porque estaba en el desierto y no había forma de trasladarlos a Mexicali. Ya. Entonces ahí nada más había la forma de trasladarlo en el tren cuando pasaba por la madrugada, cuando venía del sur, o sea, de Guadalajara, por Benjamín Hill, y pasaba hacia Mexicali. Aquí amanecía, llegaba en la mañana, y en la noche salía aquí de Mexicali y pues allá pasaba también de la madrugada. O sea, era la única forma de transportarse de ellos, era por ese medio. Entonces, si un nacimiento se dio en el día a las 5 o 6 de la mañana, pues ya no hubo forma de poderlo trasladar y poderlo atender en un hospital. Entonces yo nací ahí, mi papá me atiende,
en el parto de mi madre, nací ahí. Y aquí en Mexicali había un hospital en aquella época, se llamaba el Hospital Scop, era el hospital de los ferrocarrileros, que estaba aquí en la zona donde se encuentra Rectoría actualmente, por ahí por un lado. Entonces todos los nacimientos que se veían dentro de la zona del ferrocarril, de los campamentos, venían y los registraban como nacimientos vivos en el Hospital Scop de Mexicali, Baja California, de los ferrocarrileros. Mire. Entonces yo soy nacido en México, bueno, soy registrado de Mexicali, nacido en el Hospital Scop aquí de los ferrocarrileros, pero realmente yo nací en el kilómetro 121 por la vía del ferrocarril, perteneciendo a Sonora, que ya es esa parte, ya es Sonora. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos ocho. ¿Ocho? Somos 8 en total, tengo 7 hermanos. Mi hermana la mayor nació un poquito antes en el Doctor Sonora, que le llamaba esa estación. Yo nací ahí en el kilómetro 121 y otro hermano en Torres B, y ya el resto nacieron en Mexicali y en el Valle. ¿Y Bueno, cómo, Valle cómo Mexicali. es su relación con ellos? Muy linda, yo soy feliz. Yo quisiera que hubiésemos sido 15 hermanos, Claro. no 8. Gracias a Dios, todos viven. Como dicen en la casa, no, todos están vivos. Pues no muy vivos, pero todos comen y todos respiran, ¿no? Pero muy bien, somos 6, son 2 mujeres y 6 varones. Yo soy el segundo de la familia. Es una hermana la mayor, luego después su servidor, otra hermana, y el resto 5 varones más. ¿Su infancia transcurrió en Mexicali? Mi infancia transcurre en el Valle de Mexicali, una parte en el desierto, el desierto de Sonora, en el ferrocarril, hasta muy curioso. Nosotros nacimos y allá estuvimos viviendo porque mi papá ya vivía. Nosotros éramos los mayores, nos llegó el segundo. No había la necesidad de la escuela, y además en esas partes el ferrocarril tenía un maestro que era el maestro que les daba clases a los primeros grados, hasta tercero, cuarto, pero le daba el de primero, de segundo a tercero y cuarto, porque además eran campamentos donde vivían 20 familias, 25 familias, o sea, ¿sí? ¿Cuántos niños eran? Pues no eran muchos. Aunque siempre los mexicanos hemos sido muy productivos en ese sentido, había grupos de 8, 9, 10 niños, pero de los diferentes grados. Mi papá era el responsable de los servicios médicos y colindaba con la escuela. O sea, estaba en la escuela, que era un maestro. Tengo muy buenos recuerdos de ellos. De eso, ¿En qué escuela estuvo? No, pero estoy hablando de esa escuela del ferrocarril, cuando yo empecé. Ajá. Era una casa. Ahí vivía el maestro, ahí tenía su cocina, ahí comía, vivía. Y en el pasillo ahí del centro de la casa, ahí es donde daba las clases. Y a un ladito el cuarto donde dormía y otro ladito el cuarto donde estaba la cocina. Así estaban los servicios médicos también, en una casa, no era una casa tipo, una construcción tipo en el desierto. Y así estaban los servicios médicos. En la salita, en un cuarto dormíamos nosotros, mi papá, y en otro cuartito se daba la consulta y se atendía a los pacientes que requerían. Como nosotros vivíamos a un lado, empezamos a trabajar, a crecer. Entonces, a los 5 años, yo empecé mis amigos con los que yo quería jugar estaban en la escuela y yo no tenía edad para entrar a la escuela. En aquella época entraban a los 7 u 8 años. Entonces me metí a la escuela para tratar de jugar con mis amigos. ¿A qué jugaban? Nosotros allá, les voy a decir a qué jugábamos. Jugábamos a las escondidas, jugábamos, no sé cómo le llamará, ¿se acordará usted? Jugábamos un palito, lo poníamos un hoyito, un palo, lo levantábamos y con este le pegábamos para ver las distancias, chinchilegua, y luego jugábamos, cuando traíamos y teníamos, jugábamos canicas y trompo, ¿no? Pero por lo regular, eso era lo que jugábamos. Y a empezar a caminar por las vías, a ver quién corría más por el riel sin caerse. Por las vías ¿Ya era de los que aguantaba? Del ferrocarril. No se crea, lo que sí éramos muy buenos para aguantar la tierra caliente, porque andábamos descalzos. Entonces, nos subíamos y corríamos. Fue algo muy bonito. Y yo entro ahí, fíjese, a los 5 años. Y muy curioso, y luego me dice, pues lo vamos a dejar aquí. Allá no había dónde comprar nada, todo se abastecía por medio de un tren. Un tren que pasaba cada 15 días para llevarle la provisión, le llamaban ellos, lo que es el abarrote de alimentos y todo,
a todos los trabajadores del ferrocarril. Entonces, como ese día les pagaban en la mañana a los ferrocarrileros y en la tarde pasaba el mercado, ¿no? Ambulante. Como una tienda de raya, ¿no? Pues, casi así. Iban y compraban. Entonces ya mi papá y mi mamá ellos me van y compran un cuaderno y un lápiz para que no me enfadara y que me pusiera, que no estuviera molestando a los otros niños y me pusiera a hacer algo. Entonces de ahí es cuando llega un inspector de la zona escolar y entonces le preguntan al maestro Ramiro, le dicen, oye, ¿qué pasó con este niño? Pues el niño no tiene edad, entraban a los 7 u 8 años a la escuela en esa época, no había jardín de niños, no había preescolar en allá. Y dice, no, pues es que mira, la verdad que lo tengo aquí por esto, pues ya le explicó por qué. Y ella me dice, ¿qué va a hacer con él? Aquí lo voy a tener, ¿no? Entonces pasa, nos presenta un examen el maestro, el inspector nos pone un examen para todos los niños para ver el avance que llevaban los niños. Pues yo también agarré mi examen. Como si estuviera dentro ya de Como si estuviera dentro de la escuela. Y empezamos y termina, entonces presentamos el examen y yo también entrego. Entonces sorprende el maestro, pues fíjate, pero si ni tiene la edad, ni tiene esto, ni tiene tanto tiempo, resulta que sale bien, junto al parejo de todos los demás. Entonces solicitan una inscripción especial para inscribirme. Entonces me inscriben a los 5 años de edad a la primaria en aquella época. Y yo empiezo mi primaria a los 5 años. E inmediatamente después fui representante de mi escuela, en Sonora, en Puerto Peñasco, como representante de la escuela, ya de los... Era cuando le metíamos muchas ganas y que no éramos tan vagos. Y inmediatamente nos fue muy bien, tuvimos lugares, etcétera, etcétera. Yo fui representante de la escuela y estuve en Sonora por ese tiempo. A partir del tercer año me vengo yo al Francisco Murguía, que es donde yo realmente me siento que soy, ¿no? Que es el poblado donde yo crecí, donde están mis padres, donde están mis hermanos, donde están muchos de mis amigos. ¿Actualmente siguen viviendo ahí? Ahí estamos, en el Francisco Murguía, en el kilómetro 49. ¿Conoce usted por el valle? Más o menos. Antes de cruzar el río, yendo hacia el 57, el pobladito que está antes de cruzar el río. Ahí es donde yo soy. Ya llegamos ahí, empezamos ahí, concluimos. Estudiamos, estudié ahí la primaria, ahí en la Ingeniero Jorge López Collada, de ahí mismo del poblado Francisco Murguía. Y la secundaria la hice en Guadalupe Victoria, en 43, sí, allá 7, 8 kilómetros. Muchísima gente de Mexicali ya es de ahí, ¿no? Sí, no, es mucha gente, ya tengo muchos compañeros incluso de universidad que fueron compañeros míos de ahí. Y ahí tuvimos la secundaria, la preparatoria que era de 2 años en aquella época porque era todavía de la universidad, antes de que se separara, de que hiciera a partir del 80, que ya cuando la universidad, los colegios de bachilleros, se genera el colegio de bachilleros y la universidad deja de atender lo que es la preparatoria. ¿Y cómo fue de alumno en la preparatoria? Mire, yo no creo que fui de los mejores, pero tampoco fui de los peores, ¿eh? Yo creo que fui del medio. Lo que a mí me pasó fue que fui de los más chicos de mi generación, en todos los lugares donde estuve, porque había entrado muy pequeño. Entonces yo a los 20 años ya era médico. ¿De verdad? A los 20 años. Yo a los 16 años estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara. Wow. O sea, a los 16 años yo entré a mi carrera a estudiar medicina. ¿Cómo es que se va a Guadalajara? ¿Por qué no estudiar en la Baja? Mi papá es de Michoacán. Okay. Y él siempre escuchaba hablar mucho de los jefes de él cuando yo estaba en los servicios médicos. Muchos de los jefes de él, los médicos de aquí de Mexicali, eran egresados de la Universidad Michoacana. Ya. Entonces él veía y los tomaba como ejemplo y decía que muy